el segundo día de sesiones de la 7ª Jornada Jurídica de Ceuta y tengo el honor de presentaros a Victoria Ortega Benito, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Es mi presidenta y sobre todo una buena amiga, y yo le quiero agradecer que se haya desplazado desde Santander, Madrid, Málaga, Algeciras, Ceuta, para poder estar hoy con nosotros. Victoria Ortega cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valladolid en los años 75-80, donde se doctoró en 1989. Ejerce la profesión desde 1981. Ha sido decana del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria entre el año 2000 y 2008 y vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre el año 2000 y 2008. Es además una de las 12 consejeros electivos del Consejo General de la Abogacía Española elegida por el Pleno del Consejo en febrero de 2009. Es secretaria general del Consejo desde febrero de 2011, fecha en la que fue nombrada por el anterior presidente Carlos Carnicer. En la reunión del Pleno del Consejo del 14 de enero de 2016, tras el proceso electoral, fue elegida presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, tomando posesión de su cargo el 28 de enero de 2016. En cuanto a su actividad académica, Victoria Ortega es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde el año 1992 y ha realizado diversas publicaciones y textos monográficos sobre derecho procesal y administrativo. Está en posesión del máximo reconocimiento que concede la Abogacía Española, la Gran Cruz al Mérito en el servicio de la abogacía, que recibió en octubre de 2009, así como el máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que le fue concedida en junio de 2009. El título de su ponencia es La incidencia del derecho de la Unión Europea en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Incidencia que ha dado lugar al fortalecimiento de los derechos procesales con la transposición de la Directiva 2013/48 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, sobre todo fundamentalmente sobre el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales y el derecho a casi informe de la detención a un tercero, en fin, que ha llevado a una serie de reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, que va a ser el texto central de su ponencia. Le concedo ya a ella la palabra, que por razones de tiempo tendremos que acortar, si me permite, antes de empezar, por razones de tiempo habrá que acortar las ponencias un poco porque a las 12 tiene que estar ya el salón preparado para la clausura. Una vez terminada esta ponencia habrá el café y después las otras dos ponencias serán totalmente seguidas, a efecto de que a las 12 hayamos terminado. Gracias. Muchas gracias, decana. Buenos días a todos, a todas. Vaya por delante mi felicitación tanto al Consejo General del Poder Judicial, a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Colegio de Abogados, por su colaboración, por la organización de estas jornadas que veo que ya van en su 7ª edición, pero que además en este momento me refiero a proliferación legislativa que hemos tenido, pues resulta absolutamente necesario este tipo de jornadas de formación. Máxime cuando el programa es absolutamente actual. El título de esta presentación es la incidencia del derecho de la Unión Europea en la ley de enjuiciamiento criminal. La imposibilidad puesta de manifiesto por el legislador de proceder a una reforma integral de cuerpo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ha tenido como consecuencia múltiples reformas puntuales, dependiendo un poco de las necesidades coyunturales que fueran surgiendo. Resulta básico, resulta elemental la necesidad, además, de adecuar a las normas que vienen emanando de la Unión Europea. Lejos quedan ya los tiempos en que la configuración de la Unión Europea y sus normas lo eran exclusivamente en el ámbito económico. Todavía tenemos en mente la evolución desde los años 50 del siglo pasado con la existencia de las 3 comunidades europeas. Es claro que desde entonces se ha venido evolucionando a que además la Unión Europea se moviera, regulara en el ámbito de protección de los derechos de los seres humanos. Esta evolución de la normativa de la Unión Europea ha tenido influencia en lo que vamos a ver hoy, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también y sin duda en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, cómo no, en el Código Penal.
puede llamar la atención esta necesidad de dictar normas internas para transponer los reglamentos europeos cuando son, en definitiva, normas directamente aplicables. Pero también es verdad que no estamos en un ordenamiento jurídico único, sino en unos sucesivos ordenamientos jurídicos en red que además necesitan una cierta integración para mantener la coherencia interna. Entonces, sí puede tener lógica esa regulación para ir transponiendo en el sentido que vamos a ver. La Unión Europea, con el objetivo de reforzar los derechos procesales, denominan, de las personas sospechosas y acusadas, crea una hoja de ruta que adopta el Consejo en noviembre de 2009. Esta hoja de ruta a lo que tiende es al establecimiento de una serie de derechos procesales para estas personas sospechosas y acusadas. El Consejo de Europa lo que ha hecho es conseguir que esa hoja de ruta con ese objetivo quede incluida dentro del denominado Programa de Estocolmo. En este Programa de Estocolmo, lo que se establecieron en su momento eran las prioridades de la Unión Europea en materia de libertad, seguridad y justicia para el periodo que alcanza de 2010 a 2014. De tal forma que esta ruta de trabajo con la finalidad de estos reconocimientos de derechos procesales específicos a los que haremos mención se engloba en este ámbito más amplio del proyecto de Estocolmo. ¿Qué se trata? Se trata de crear un espacio europeo de justicia para facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos europeos. Y se vienen señalando unos mínimos de cooperación, unos mínimos de reconocimiento mutuo de las decisiones de la Unión Europea, de la aplicación de la justicia en red, de las reglas mínimas de reconocimiento de derechos. Esto se establece en este periodo de 4 años en el Programa de Estocolmo y en ellas se establece la hoja de ruta en las cuales voy a destacar esta mañana 3 normas concretas. Primero, la Directiva 64 de 2010, que es la relativa al derecho de interpretación y traducción en procedimientos penales. Esta ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 5/2015 de 27 de abril, que modifica, como todos sabemos, tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una segunda directiva relativa al derecho de información en los procedimientos penales, traspuesta igualmente al ordenamiento por la Ley Orgánica antes citada 5/2015. Y una tercera, que es la Directiva 48 de 2013, relativa al acceso a un abogado en procedimientos penales y en procedimientos de la Orden de Detención Europea, sobre el derecho a informar de la privación de libertad a una tercera persona, a comunicarse con terceras personas y a poner en conocimiento de las autoridades consulares el hecho de la detención. Obviamente, estas 3 directivas han tenido especial trascendencia en nuestro ordenamiento. Pero, como decía al principio, más que venir a dar mi opinión sobre la transposición de estas directivas, que tampoco tendría mayor interés, sí vengo a hablar del trabajo que al respecto se ha llevado a cabo por parte del Consejo de la Abogacía Española. En tramitación parlamentaria, de la que finalmente fue la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque vienen, como digo, fragmentadas las modificaciones, esta para el fortalecimiento de garantías procesales y las medidas de investigación tecnológica, por parte del Consejo se realizaron una serie de informes. En principio se consideró por el Consejo la reforma positiva
si bien se ponía de manifiesto o se evidenciaba la necesidad de una reforma más integral para mantener esa coherencia interna a que hacía mención al principio. Se plantearon una serie de cuestiones que resumo en los informes que se han presentado. En cuanto a la adaptación del derecho de información, el regulado en el 118 y el 520, que debería reforzarse la intervención del abogado para adecuar las circunstancias personales a la adaptación personal del derecho. Ello sin minusvalorar los derechos de los que se estaba hablando, pero parecía necesaria esa adaptación, esa intervención del abogado que hiciera acoplar el derecho regulado con los propios derechos del ciudadano. Un segundo punto en el que se incidió, y disculparme porque vaya muy deprisa, igual un poco atropellado, pues la cuestión de tiempo. Un segundo punto era la designación de abogado en la denominada fase intermedia. La ley orgánica afirma, y digo literalmente, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquellos o haya que intentar algún recurso. Hombre, esta mención a que haga falta el consejo, cuanto menos parece que cuestiona el ejercicio del derecho de defensa en lo que es todo el procedimiento en el ámbito penal. Entonces, ¿qué momento es ese en que hace falta el consejo para la designación letrada? Por parte del Consejo de la Abogacía se mantuvo que era absolutamente necesaria la intervención desde un primer momento hasta el final, sin dejar estas cuestiones un tanto indeterminadas de necesidad de consejo. En tercer lugar, estaba el tema y en esto me voy a detener más adelante, el tema de la limitación que aparece en el 520 al examen de las actuaciones. Dicho examen, se dice también literalmente en el 520, queda reducido a las actuaciones, se dice, que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o de la privación de libertad. Esta utilización de conceptos jurídicos indeterminados, como son que sean esenciales, ¿verdad?, unido a que se limite exclusivamente para impugnar la detención y la privación de libertad, considerábamos en el Consejo que no era admisible. Antes de pasar a desarrollar el tema del atestado, que en definitiva es el que más se ha visto afectado por la transposición de esta directiva, voy a hacer mención a la asistencia al detenido en sede policial. Desde el Consejo General de Abogacía se está trabajando en el tema de la asistencia al detenido en sede policial. En noviembre del año pasado, el Consejo elaboró un protocolo de actuación que fue aprobado por el Pleno. En este protocolo se organizó sobre el ofrecimiento de una serie de normas en 3 fases, con anterioridad a la asistencia, mientras se procede a la asistencia y con posterioridad a la asistencia. Y desde ahí se articulaban una serie de normas. Con anterioridad a la asistencia se reflejaba, en primer lugar, el derecho del detenido y de su abogado a ser informado de la causa y de los hechos de la detención. Veremos el alcance de esta información. En segundo lugar, el derecho del abogado a examinar los materiales del expediente policial antes de la declaración del detenido. Lógicamente, y en cuanto al examen del atentado, se reconocían las excepciones de la declaración de secreto sumarial en su caso, o de que a la vista de las diligencias se pudiera dar lugar a amenaza grave para la vida o derechos fundamentales. Ante la negativa en lo que es proceder al examen del atestado, se indicaba en el protocolo igualmente la posibilidad de hacer constar la protesta
porque se reclamara ese examen con carácter previo. En tercer lugar, la comprobación de que efectivamente nos encontrábamos ante la primera diligencia policial en la que intervenga el detenido a nivel personal. En cuarto lugar, la comprobación de que efectivamente habían sido leídos los derechos y se había asesorado sobre la conducta a observar en el interrogatorio, incluida la de guardar silencio, incluida la de comunicar a un tercero su situación de privación de libertad o, en su caso, a la autoridad consular. En quinto lugar, el derecho a entrevista antes de que el detenido o sospechoso, interrogado por la policía u otros cuerpos de seguridad, es decir, lo que deriva de la Directiva 48 de 2013, cuyo plazo de transposición, este sí, no finaliza hasta 27 de noviembre de 2016. No obstante ello, quedaba ya este derecho integrado dentro del protocolo. Y en sexto lugar, en carácter previo, el derecho a intérprete en sede policial y judicial. Ese en el espacio anterior a la asistencia. Durante la asistencia, la obligación de asegurar que efectivamente la declaración del detenido respeta sus derechos constitucionales, pero además con un plus, es decir, que es llevada a cabo de la forma en que menos se perjudique al detenido o preso. Una vez finalizada, en el tercer estadio, una vez finalizada la declaración, se hacía constar en el protocolo que la detención en ningún caso debería durar más de lo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, el derecho posterior a comprobar la fidelidad de lo transcrito con lo manifestado por el detenido, el derecho a que se haga la ampliación de aquellos extremos que se pretenda igualmente por el detenido y, por último, el derecho a entrevistarse reservadamente con el abogado con carácter posterior. Estos extremos quedaron reflejados, insisto, en el protocolo aprobados por el Pleno, con obligado cumplimiento, lógicamente, por parte de los propios letrados y que ha sido dado traslado a la Administración y a las autoridades judiciales como a la Fiscalía en su momento. Pero el punto que, desde la perspectiva de la abogacía, en la transposición de las directivas ha resultado más conflictivo es el tema del atestado policial, del acceso al atestado policial y los extremos derivados de la negativa a este acceso. A pesar de que la ley de enjuiciamiento criminal parece clara y que también lo es la directiva que se transpone, lo cierto es que en las detenciones policiales, en este momento y con carácter casi unánime, no se está entregando el atestado a los abogados. Negativa que se basa en una interpretación restrictiva de la norma, que veremos de dónde viene dicha interpretación. Vemos la directiva. La Directiva 13-2012 tiene en sus consideraciones 33 y 34 las siguientes manifestaciones. Dice la 33, el derecho de acceso a los materiales del expediente se entiende sin perjuicio a las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a protección de datos personales y paradero de testigos protegidos. Eso indica textualmente. La 34 indica el acceso a los materiales del expediente con arreglo a lo dispuesto en la presente directiva debe ofrecerse de forma gratuita. Y dice de nuevo, sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales que exijan el pago de tasas por copia de documentos y demás. Este es el contenido de estos dos considerandos. Pues bien, el artículo 7 indica con total claridad: cuando una persona sea objeto de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán
que se entrega a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad. Este es el texto literal de la directiva que se transpone. La regulación de la ley de enjuiciamiento criminal parece ir en esta línea. Y así, si recordamos, el 520 nos indica que toda persona detenida tendrá derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o la privación de libertad. Sin embargo, como indico, la realidad no se ajusta a esta normativa. Para entender bien la situación en la que nos encontramos a día de hoy, hay que mencionar la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial que se celebró en julio del año pasado. Reunión en la que se encontraban los más altos cargos del Ministerio de Justicia, Interior, del Tribunal Supremo, de la Fiscalía y de las policías autonómicas. Entonces, en esta reunión, al parecer, y por lo que es el acta de la misma, se establecieron los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención. Es decir, se interpretó qué quería decir la norma al hablar de los elementos esenciales de actuaciones policiales, constando en el acta que consisten únicamente en aquella información que sea fundamental para recurrir o valorar la pertinencia de la detención. Y se dice que lo que debe facilitarse es lugar, fecha y hora de la detención, lugar, fecha y hora de la comisión del delito, identificación del hecho delictivo que motiva la detención. Y dice, indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho delictivo. Indicios muy genéricos, es decir, por ejemplo, reconocimiento por diversas personas, pero sin que consten las personas. Declaración de testigos, pero sin especificar los testigos. Huellas dactilares, es decir, que se dice, lo que es esencial es exactamente eso, no lo demás. Vamos, que no aparece en ningún caso ni la totalidad del atestado ni datos concretos. Estas previsiones que obran en el acta, cuanto menos parecen difíciles de encajar en el derecho comunitario. ¿Qué alcance tienen los acuerdos de esta Comisión Nacional en cuanto a interpretación de la ley? ¿Qué valor tienen las decisiones allí tomadas? ¿Tiene efectivamente esta comisión, digamos, habilitación jurídica para proceder a interpretar restrictivamente, como lleva a cabo lo que se entiende por elementos esenciales para proceder a la impugnación? Hombre, pues en principio no parece que así sea, puesto que estamos hablando del desarrollo de una directiva que se está refiriendo al ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho previsto en el artículo 24.2, como es el derecho de defensa. En una detención policial, sabéis que el atestado no es otra cosa que las actuaciones a que se está refiriendo el 118 y al que se está refiriendo la directiva. Y parece que las interpretaciones que se lleven a cabo de este tipo de derechos deben serlo de la forma efectiva más positiva al ejercicio de derechos fundamentales. Así lo tiene pronunciado el Tribunal Constitucional ya de antiguo, desde 1987, que en sentencia 76 del 87 indica: la Constitución ha introducido un principio de interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. Aquí, en cambio, se practica lo contrario. Y va más allá. La Comisión, en su reunión, en su adopción de acuerdos, va más allá, puesto que además enumera y desarrolla los casos en que el derecho de acceso
a las actuaciones se ve limitado. Entonces, lo limita al decir al grado de complejidad o gravedad de los hechos que pueda dar lugar a una declaración judicial de secreto. Pero añade, muy singularmente, si el propio instructor del atestado tiene intención de solicitar tal secreto al juzgado. Es decir, que la interpretación es absolutamente extensiva en el ámbito de la limitación. Dice, en segundo lugar, a la necesidad de evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona y, además, a la necesidad de prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación. De tal forma que está limitado ya no solo el ámbito del atestado que se entrega, sino están ampliadas igualmente las exclusiones. Pero es que además, el derecho de acceso a los materiales no es absoluto y se hace una limitación en cuanto que se indica los Estados miembros garantizarán que de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, y dice, sea un tribunal quien adopte la decisión de denegar el acceso a dichos materiales. Con esto lo que quiero concluir es que no solo se limita la entrega, se amplían las excepciones, sino que además no se exige el control judicial para esta limitación, sino que queda en manos de la Administración. ¿Qué se podría, y paso a la posibilidad, porque esto, digamos, es el status quo, la situación que se ha creado con la entrega de los atestados que, insisto, en este momento, y por lo que he podido conocer del resto del territorio, se está denegando en la mayor parte de las ocasiones? ¿Qué se podría hacer si no se resuelven los problemas detectados en cuanto a la transposición de las directivas? Parece que existen dos posibilidades distintas. Si se consideran que los contenidos de las directivas no están totalmente incorporados, podría procederse o comenzarse un procedimiento de infracción contra España. La segunda posibilidad, que parece que es la más ajustada, es que si se considera una cuestión de interpretación de la norma, podría irse a una cuestión prejudicial. Comenzando por esta última, que insisto, parecería en su caso la más procedente, prevista en el 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, habría que plantearse qué preguntas serían las que debieran formularse. Y parece que nos encontramos con tres bloques de preguntas distintas. Primero, ¿se puede considerar incluido el atestado dentro de los elementos esenciales de las actuaciones policiales para impugnar la legalidad o no de la detención, o lo que es lo mismo? La denegación de acceso al atestado es una denegación al conocimiento de los elementos esenciales para poder proceder a la impugnación. Entonces, esa determinación parece que debería ser la primera. La segunda, ¿es lícito que la información se tenga que dar al detenido y se niegue al abogado? Esto es en el único país en el que sucede en este momento. Y tercero, ¿la denegación del atestado policial viola lo previsto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Bueno, pues esta sería una fórmula a resolver en su caso por Luxemburgo. La otra opción de la infracción contra España parece más compleja, puesto que nos tenemos que ir a la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2015, que es la que regula y dice literalmente: especial mención merece el derecho de acceso al expediente. Como ha anticipado, en los casos del detenido privado de libertad, el derecho de acceso se ha recogido en el artículo 520 y su alcance se limita, por exigencia normativa europea, a aquellos elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Dice más adelante:
Se trata de proporcionar con anterioridad a la interposición del recurso, dice, únicamente aquella información que sea fundamental para que sea posible valorar la legalidad. Esta limitación con el únicamente, que es cierto que se dice en el texto de la ley, pero lo es en la exposición de motivos, que lógicamente no es texto vinculante y desde ahí la impugnación por esta vía podría decaer. Visto, y me limito a dejar aquí el tema del atestado, voy a hacer, para finalizar, mención a otras dos directivas que pueden tener interés. La directiva sobre embargo y decomiso. Es la Directiva 42-2014 del Parlamento y el Consejo de 3 de abril de 2014, que ha sido traspuesta en la Ley 41-2015 de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Se introduce en el libro cuarto el título 3, llamado precisamente la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo. Me limito a enumerar los aspectos fundamentales en cuanto a esta transposición. Permitirá la privación de la titularidad de bienes procedentes de delito, pese que el autor no pueda ser juzgado. En segundo lugar, se remite, en todo caso, al juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil con las especialidades propias de este texto. En tercer lugar, se prevé la fase de ejecución que será dirigida por el Ministerio Fiscal. En cuarto lugar, se prevé la intervención en el procedimiento de terceros que pudieran resultar afectados por el hecho del decomiso. Y, por último, se articula un recurso de anulación para garantizar los derechos de estos terceros. Por último, querría mencionar la Directiva 343 de 2016, de 9 de marzo de 2016, que incide en el hecho de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en juicio. Esta directiva entró en vigor el 31 de marzo y finaliza su plazo de transposición el 1 de abril de 2018. De conformidad con esta directiva, los Estados miembros tendrán que garantizar que la persona sospechosa o imputada sea considerada inocente mientras no sea mostrada su culpabilidad, pero da un paso más e indica que los Estados miembros deben, viene a decir, conseguir que en ningún caso se presente a la persona, sea por el medio que sea, como culpable mientras no recaiga sentencia firme. Bueno, sobre esto habría mucho que hablar, sobre el alcance que pueda tener esta transposición, pero lo dejo para el coloquio por si interesa. Y, por último, la Comisión Europea presentó una propuesta, 27 de noviembre de 2003, que se incidía fundamentalmente en dos extremos. Una directiva de garantías procesales para los niños sospechosos o acusados de procesos penales y una recomendación sobre asistencia jurídica de personas sospechosas y acusadas en procedimientos penales con especial incidencia en personas vulnerables. En cuanto a las garantías procesales de niños, en diciembre de 2015 el Parlamento llegó a un acuerdo sobre una propuesta de directiva, fundamentalmente en cuanto a la asistencia letrada. La transposición, el periodo de transposición se establece en el plazo de 36 meses desde la publicación de la misma. Y sí les puedo decir que la publicación obró este mismo sábado. Entonces, el periodo de transposición se ha empezado a computar desde el pasado sábado.
Bueno, he hecho muy rápido, pero un resumen de estas directivas que afectan directamente a la ley de enjuiciamiento criminal. Unas con mayor alcance que otras y desde el punto de vista de la abogacía, la que ha resultado más desafortunada ha sido la relativa, como he dicho, a la posibilidad de acceso al atestado, a la entrega de las actuaciones. Si bien tenía alguna limitación en la directiva, alguna limitación en la ley de enjuiciamiento, la interpretación que se ha dado finalmente ha resultado absolutamente restrictiva y limitativa del derecho de defensa. En cuanto al resto, en cuanto a lo que veíamos de la posibilidad de intérpretes y demás, se ven en su caso más afectadas por razones de orden fundamentalmente económico, aunque su regulación se puede considerar o se considera desde la abogacía perfectamente correcta. Quedan estas últimas en cuanto a menores, en cuanto a personas vulnerables, que habrá que ver cómo se procede a su transposición posterior. Y la regulación en cuanto a decomiso parece que ha sido, bueno, pues suficientemente correcta. No me extiendo más y quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración. Muchas gracias por la atención. Mire, una pregunta que quisiera hacer es con respecto a este último punto que ha tratado, la asistencia a niños. ¿Contempla la Comisión Europea que a su abogado acompañe algún técnico, psicólogo, pedagogo, etcétera, a este chico? ¿O solamente sería su abogado? La regulación que se está estableciendo y lo que se está tratando en este momento va sobre asistencia jurídica. Eso no impide que en la regulación definitiva quede algo tan conveniente, que yo te doy la razón, como pudiera ser otro tipo de asistencia, pero la regulación que se está llevando a cabo es sobre asistencia jurídica, sobre la necesidad de asistencia jurídica en su integridad. Perdone, me presento. Soy José María Garrido Pérez, alumno de Pedagogía de la UNED de Ceuta. Perdone, disculpe. Sí, pues ya le digo que en este momento la regulación está sobre asistencia jurídica, pero efectivamente yo también comparto que sería fundamental otro tipo de asistencia. Muchas gracias. Y felicidades a la organización. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo quería bueno, te voy a plantear una cuestión que me plantean a mí la mayor parte de los abogados, que aunque aquí no han querido preguntar, pero sí me plantean muchas veces qué hacemos cuando vamos a la policía y nos niegan leer el atestado, es decir, qué solución tenemos, porque claro, la interpretación que hacen algunos inspectores de policía es muy, muy estricta. Otros, la verdad es que no, por lo menos, si no te facilitan copia, te dejan por lo menos la lectura del atestado, es decir, ellos comprenden que para hacer nuestro trabajo necesitamos conocer, pero sí es verdad que hay otros que, bueno, son muy remisos a dejarte incluso leer el atestado. Hombre, yo creo que hay varios ámbitos de actuación. Con carácter general se remiso, entre otras cosas porque hay instrucción del acta que hablaba antes de la comisión. Entonces, eso es así. Yo creo que a nivel individual el abogado que se encuentra en esa situación lo que debe hacer es hacer constar la protesta en la propia declaración, en el propio acta, y que conste para en su día y si procede la impugnación por si considera que se ha faltado al derecho de defensa. Eso a nivel individual, pero lógicamente el letrado individual tampoco puede ir más allá. Las situaciones en orden, las posibilidades de impugnación en el orden jurídico, pues son un poco las que he indicado, ¿no? Obviamente muy lejos de lo que es la actuación individual. Y luego está la actuación institucional, que es en la que estamos, como sabes, en la que está intentando el Consejo, bueno, pues tratar tanto con el Ministerio de Justicia e Interior como con el Consejo del Poder Judicial y con la Fiscalía, la posibilidad de que la interpretación que se practica de forma tan restrictiva pues sea modificada. Pero francamente creo que es más una labor institucional que una labor particular de cada letrado. Aquí tengo gran número de denuncias puestas por compañeros, pero esta es una labor de desgaste grande y al tiempo me temo que poco
poco productiva, porque es desde las instituciones desde donde venimos obligados a defender este tema. Nosotros hemos conseguido por lo menos que la copia del atestado sí vaya al juzgado de guardia. Sí, pero claro, hasta que no llega al juzgado de guardia, de algunos atestados no tenemos acceso. Sí. Y es un tema que varía de unos sitios a otros. Eso, la mayor, menor posibilidad de acceso.